Buenas noches. En nombre de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, les damos la bienvenida a quienes nos acompañan en nuestra casa y también a los que están en este momento entrando por el Zoom. Este conversatorio ha sido coorganizado por el LUM, el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, y nuestra institución, para conmemorar el aniversario número 20 de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Agradecemos especialmente a quienes nos acompañarán con sus reflexiones esta noche: doctor Manuel Burga, Sofía Mager, Elena Príncipe, Diego García Sayán, Giovanna Polarolo, Elsa León y Luis Herrera. Conmemoramos esta fecha presentando la publicación del libro Memorias de Dolor y Resiliencia. Gracias a este, nos conectamos con nuestro pasado, apostando para que las memorias punzantes puedan ser también maravillosas por su resiliencia, propuesta que se desarrolla en el libro. Podremos entonces mirar nuestro pasado para pensar nuestro futuro y convertirlo en herramienta necesaria para comprender nuestro dramático presente. Este libro otorga lugar a los recuerdos y vivencias que las memorias u olvidos guardaban celosamente, reconociendo que también existe la fuerza vital. En ocasiones, transforma lo terrible en posibilidad de cambio. Como decía Jorge Luis Borges en el Aleph, modificar el pasado no es modificar un hecho, es anular sus consecuencias que tienden a ser infinitas. Y volvemos a escribir la historia, la nuestra, que insiste en ser inscrita y reinscrita para reconocer sufrimientos, heridas y cicatrices que siguen a la espera de ser atendidos. Esta publicación me invita a mí a imaginar el kintsugi, ese método japonés para reparar cerámicas rotas, celebrando la historia de cada objeto al hacer énfasis en sus fracturas en lugar de tratar de ocultarlas. Como psicoanalistas, sabemos que existen sentimientos que exigen ser nombrados. Lo no sabido, lo negado o desconocido nos conmina a buscar representaciones y a transmitirlas en palabras. De lo contrario, lo traumático hará síntoma. Los dolores inauditos e indecibles que escapan a nuestra capacidad de imaginarlos, aunque formen parte de nuestras experiencias, viven y están a la espera de alguien que pueda escuchar los contenidos de las angustias que siguen existiendo. En un encuentro psicoanalítico, lo inefable encuentra palabras que lo representan, emergiendo entonces nuevos sentidos. Al describir brevemente el trabajo psicoanalítico, pienso que hablo en cierto modo también del trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Los comisionados construyeron dispositivos, las audiencias públicas y privadas, para dar voz sobre todo a las víctimas, quienes hasta en ese entonces vivían despojadas de la posibilidad y del derecho a hablar. Fueron ubicados al margen de la historia de la que fueron precisamente protagonistas. Escuchar, filmar y escribir estos testimonios abrieron el camino al reconocimiento. Lo impersonal y lejano deviene próximo prójimo, pleno de significancia, nunca más neutro. Debemos recordar porque el recuerdo es un deber moral, decía Paul Ricoeur. Hemos contraído una deuda con las víctimas. Al recordar y contar, evitamos que la mala memoria mate a la víctima 2 veces. El trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y esta publicación nos lo hacen presente una vez más. Recordar es una responsabilidad con la verdad, con la historia y con nuestro país, con quienes fueron testigos directos o indirectos del horror, así como con quienes no lo vivieron, las nuevas generaciones. De lo contrario, la irresponsabilidad atentará contra la continuidad de nuestras vidas. Persistiremos en nuestro trabajo intentando que no sea así, más aún en este mundo convulsionado y atravesado por guerras y conflictos. Antes de darle la palabra a Rocío,
Quiero mencionar y agradecer a colegas de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis que formaron parte del equipo de salud mental de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Viviana Valsgen, Triné Santisteban, Elsa León, Luis Herrera, Juan Manuel Llori, Mari y Pilar Raffo, Mónica Galloso y nuestra recordada María Ángela Canepa. Y quiero dar también, en nombre de todos, un especial agradecimiento a nuestro colega Eduardo Llanos, cuyas obras en esta instalación nos acompañan cuidándonos las espaldas. Muchas gracias. Bueno, vamos a tener dos paneles muy interesantes para nosotros. La idea que conversamos con Manuel desde un principio era ofrecer un espacio para pensar estas memorias y para reiterar la importancia que tiene la memoria, ¿no? Que vemos que para el psicoanálisis recordar es una tarea básica que a veces salva vidas, ¿no? Entonces, vamos a tener un primer panel, pero hemos seleccionado un testimonio que vamos a compartir. Liz Rojas Valdés es hija de Marcela Valdés, maestra desaparecida en 1991 en un día de paro de Sendero Luminoso en Ayacucho. 11 años después, ella dio su testimonio en la primera sesión de audiencias públicas de casos en Huamanga. Vamos a escuchar un breve extracto de este testimonio. Yo soy Liz Marcela Rojas Valdés, tengo 23 años, soy ayacuchana. Mi madre fue desaparecida el 17 de mayo del año 1991. Ella era profesora del nivel primario. Ella trabajaba en Pacaicasa. Ella tenía 2 hijos, que soy yo, Liz y Paul, somos solo 2. Y nosotros vivíamos solo los 3, yo, Paul, mi mamá en la casa. Éramos solo 3 en nuestra casa. Y mi abuela que vivía en la chacra y que de vez en cuando venía. Y sus hermanos que también viven en el campo, que de vez en cuando solo para hacer sus compras, solo así venían. Pero los 3 vivíamos juntos. Entonces, como era ya tarde, y yo dije, ¿por qué no viene hasta ahora? Ya oscurecía y en el paro no había luz, no había nada, todo estaba oscuro. Y yo salí a buscarla a la casa de la señora porque yo conocía. Al llegar me acompañé con una prima mía. Ese año yo tenía 12 años, iba para los 13. Agarré a una prima con sandalias, me fui, así como estaba en la casa. Me fui en toda la oscuridad, llegué a la casa de la señora, le toqué, la señora estaba asustada. Yo le dije, señora, buenas noches, por favor, ¿me podría llamar a mi mamá? No sé qué hace hasta ahora, no sé, le digo. Y la señora no querían, me decía, Lisita, entra, me agarraron, todo, había familiares de ella, me hicieron sentar, me dieron un vaso de agua. Y yo veía, pero ¿por qué, señora? Gracias, yo pensé, ¿no? Ni por acá lo que había pasado. Entonces me dijeron, siéntate, ¿estás tranquila? Me dice, sí. Le digo, llámamela a mi mamá que ya es tarde, que nos tenemos que ir, señor, es muy peligroso andar de noche. Y me dice, ¿sabes qué, Liz? Me dice, tienes que ser fuerte. Me dice, ¿qué ha pasado? Le digo, mira, tu mamá se lo han llevado a los policías, me dice. Y yo, no sé, ese momento, por más que yo era niña, para mí yo sentí que la había perdido, por las cosas que habíamos vivido aquí en Ayacucho. Yo dije, ya no sé, en mi corazón, ¿no? Yo decía, no sé, sentía que algo se me había apagado. Pero y ella me dice, Liz, tienes que tranquilizarte. Yo me puse a llorar. Y ella me dice, tranquilízate, sí, solamente se lo han llevado, pero mañana dice que la van a soltar. Y yo le digo, ¿dónde está? Le digo, está en la PIP. Ya, señora, me fui. Yo no podía hacer nada porque no tenía otra persona más que mi madre. Ella era todo para mí y para Paul, todo. Después de eso, al día siguiente, esa noche no pude dormir, pensando por qué me pasaba esto.
pero de todas maneras tenía que tener fuerzas por Paul, porque él era muy pequeño y mi madre era muy valiente y yo decía, tengo que ser fuerte. Después de esto, mi casa, mi paradero era la PIP y la PIP. Yo ahí estaba todo el día. Yo que era una niña, yo había descuidado mis clases, todo, pero tenía que estar ahí. En una de esas, una de mis tías, la hermana de mi mamá que vive en Lima, llegó, porque yo la llamé y le dije, tía, ayúdame, ¿cómo voy a hacer? Mi mamá no aparece, son 2, 3 días que no aparece. Entonces ella llegó. Ella llegó de Lima, nosotros de nuevo estábamos en la PI preguntando, y nos hicimos amigos. Y gracias a Dios, ¿de quién? De la persona que le torturaba a mi mamá. ¿No? Entonces, de este señor nos hicimos amigos. Y yo le dije, ¿a quién buscas? Me dijo él. El señor era muy amable, era muy joven, pero era de rango, era un oficial. Y yo le digo, señor, busco a mi mamá, le digo, se lo han traído acá y ¿por qué me niegan? Entonces este señor, yo le di con qué color de ropa estaba, todo vestida como estaba. Entonces ella me dijo, sí, ese día sí la trajeron. Yo le dije, de ese sitio no sé a dónde la han llevado. Entonces él me dijo, sí, de ese sitio le agarraron, le trajeron acá a la PIP, porque esa señora estaba ahí, pero ya llegó sin zapatos. Estaba sin zapatos y le pusieron un costal de azúcar y estaba ahí sentada, amarrada con sus brazos. Yo la vi, sí está ahí tu mamá, me dice. Yo le digo, señor, ayúdame, tú me tienes que ayudar, le digo. Es todo lo que yo tengo. Nosotros, ¿qué va a ser de nosotros, de mí, de mi hermano? Nosotros no tenemos a nadie, no tenemos papá, no tenemos nadie. Y es todo para nosotros. Entonces el Señor me dice, hay que esperar un poquito, tengo un poquito de paciencia. Y con esto, Señor, desde ese día, días y días, sea en la mañana, en la tarde, en la noche, depende que Él tenía tiempo, nos encontrábamos, porque yo siempre iba a buscarlo, le preguntaba cómo estaba ella. Yo esperando, pero siempre ahí en contacto con el Señor, en contacto en saber en qué iba a pasar con ella. Después un día me dijo, tu mamá está un poco malita. ¿Qué pasa? Debe ser por el frío, está un poco coja. Y yo le digo, ¿qué está comiendo? Entonces ella me dijo, listo, yo no puedo ser, muy bien, tú me escuchas todo, yo te digo todo y tú me tienes que escuchar. Ya, dímelo. Mira, allá a los presos, nosotros les damos todo el desperdicio de lo que nosotros cocinamos. Por ejemplo, de las verduras, las cáscaras, cualquier cosa como para la comida del chancho. Ah, ya. Y yo decía, pero ¿qué va a comer, no? Días y días sin comer, ya me imagino. Y casi todas las mujeres lisas ya son violadas, todas. No hay ninguna que se escape. Y no solo uno lo viola, todos. Yo decía, a él le decía, ¿tú crees que mi madre va a resistir? Ayúdame, le digo. Perfecto, tú has sido muy fuerte, yo también soy fuerte, pero tú tienes que ser realista, le digo. Tú me tienes que ayudar. Tú estás al lado de ella. Me dice, ten paciencia, ten paciencia. A mí tampoco no me gusta estar así, vivir aquí, porque él se vino por una decepción amorosa aquí a Ayacucho, que él lo primero que quería era morirse, y se vino a Ayacucho pensando que lo maten. Él, eso es lo que me dijo. Pero después estaba arrepentido, ya quería irse rápido a cualquier sitio. Después de eso, ¿qué nos quedaba? Buscar los lugares donde estaba, porque después ya nos mandaron notas que iban a botar el cadáver por ahí. Buscábamos Infiernillo, fui a buscar el Infiernillo, voltear cadáveres, miles de cadáveres ahí, de todo tipo, de toda clase. Había campesinos con su poncho, había gente con pantalones, señoritas de toda clase, volteando, pero nunca le encontré a mi mamá. Después de ese caso yo tuve que, no sé, tal vez arrimarme a la casa de mi tía, porque a mi casa hace 2 años, hasta recién hace 2 años, nunca ni siquiera he querido entrar a mi casa, en el hogar donde hemos vivido, porque mi madre de lunes a viernes era profesora, sábados ella se dedicaba a hacer panes, domingos era familiar, yo, Paul, ella, nos bañábamos juntos, nos íbamos al campo, todo se acabó. De un momento a otro este señor me quitó todo, me quitó a mi madre, me quitó mi felicidad, me quitó todo.
Yo tengo derecho a ser feliz. Hasta ahora no lo soy. Ojalá que algún día sea feliz. Eso es lo único que yo espero. Y por lo menos encontrar sus huesos, enterrarla. Tal vez así un poco me pueda sentir tranquila. Porque hasta ahora no puedo estar tranquila. No puedo. Por lo menos que me den aunque sean los huesos de esos señores. No sé. Y todavía no puedo estar tranquila también con las cosas que yo me he enterado que en el cuartel hacían a las mujeres. Digo, ¿cómo habrá muerto mi mamá? Ella no se merecía eso. ¿Por qué? ¿Qué éramos nosotros para merecernos esto? No, señores, ojalá que se haga justicia. Les ruego a todos. Muriel Rukeyser, poeta, activista política, pionera del feminismo en la década de los 60 en Estados Unidos, tenía una frase que Eduardo Galeano gustaba citar. De hecho, Eduardo Galeano la usa como verso de uno de sus poemas que mi hija Inés, que está acá presente, compartió conmigo hace unas semanas. Y me pareció que es una frase precisa para estos tiempos. Ella dice, el universo está hecho de historias, no de átomos. La historia de Liz es una historia que nos acerca al horror, pero no solo tiene la virtud ella de poder hacer una narración de ese horror, sino de permitirnos comprender algo de ese horror. A través de historias como las de ella, recopiladas en este libro, una selección de testimonios con una cuidadosa edición que permite llegar a la voz de los testimoniantes, podemos comprender lo que significaron estas experiencias para los testimoniantes, para nuestro país y para cada uno de nosotros. Liz es una persona admirable que no solo logra articular una narración a partir de esa historia, sino que en esa narración nos trae al torturador de su madre, conservando el lado humano de ese hombre cruel. Y así de compleja es nuestra historia de violencia, y así de compleja es nuestra tarea para pensar la violencia que hemos vivido todos y cuyo duelo todavía no hemos resuelto, y con una democracia que tiene muchas deudas. Estamos en un momento importante en el país, un momento difícil, pero también un momento para redefinir cosas importantes, y este espacio espera contribuir a eso pensando juntos. Nos acompañan en el primer panel los tres editores de este libro. Voy a leer brevemente sus, porque no necesitan presentarlos. Gracias. Manuel Burga Díaz, historiador, graduado en la Universidad Mayor de San Marcos y en la Sorbonne de París, rector de San Marcos entre el 2001 y el 2006. Tiene palmas magisteriales en el grado de Amauta, recibidas en el 2014. Actualmente director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, el LUM. Autor de diversos libros sobre historia peruana. Su último libro, en coautoría con Jorge Locio, titula La insurgencia de la multitud, autoritarismos, oligarquía y horizontes utópicos, entre 1919 y 1956. También está con nosotros en este primer panel Sofía Máger Batanero, doctora en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, una tesis que ha sido en parte publicada recientemente, un material muy valioso para seguir pensando, en particular el tema de las mujeres víctimas del conflicto armado interno. Asimismo, ella es magíster en Estudios de Género y Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es activista en derechos humanos, género y justicia transicional, fue miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y del Consejo de Reparaciones. Su último libro, Prohibido la Tristeza, editada el 23, y por supuesto todos saben que Sofía cumplió una importantísima labor como
coordinadora y la coordinadora de derechos humanos en el país en una época terrible. También nos acompaña Elena Príncipe Yupanqui, licenciada en Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios en Maestría y Gestión Pública y Bachiller en Educación por esa misma casa de estudios. Actualmente es coordinadora del Centro de Documentación e Investigación del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Nos encanta tener un panel donde hay mujeres, hombres, jóvenes, mayores, porque de eso se trata un espacio para pensar. Les dejo en la palabra, Manuel. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Creo que hemos escuchado bastantes opiniones y algunas evidencias también que nos remiten al contenido del libro. En realidad, los 26 testimonios que están incorporados en este libro, con algunos arreglos especiales de corrector de estilo para darle más claridad al testimonio, son semejantes al de Liz, ¿no? Desde el uno, que es de un capitán de la policía, hasta el último de la señora Janampa, que es una señora que equivocadamente la toman como terrorista, siendo de Izquierda Unida en ese momento en Lircay, Angaráes, Huancavelica. Creo que los 26 testimonios que hemos escogido tienen la finalidad de ser representativos del resto de los 400 testimonios recogidos en las 20 audiencias públicas. No podríamos decir que hay una matemática de la selección, pero sí que hemos tenido mucho cuidado en que haya una diversidad de representaciones testimoniales. Y eso quizás está logrado, porque así como está el testimonio de Linares Bay, capitán de la policía, está el testimonio de Cecilia Martínez, de Franco, la esposa de Rodrigo Franco. Están también algunos testimonios de los comités de autodefensa y muchos otros que son sorprendentes realmente por su coraje en hablar de la verdad. Pero ahí pongo un punto, porque no tengo mucho tiempo, entonces no puedo hablar mucho de la Comisión de la Verdad, porque Sofía la ha integrado y la conoce muy bien. Pero la Comisión de la Verdad, como el título lo dice, tenía este encargo de buscar la verdad. En su primera designación, digamos, hacia el 4 o 5 de junio del 2001, pero en la segunda designación, en que se completa con 7 miembros más, se le agrega reconciliación. Y lo que buscaba la comisión es verdad y reconciliación. Entonces hay un camino bien establecido, ¿no? Buscar la verdad de lo ocurrido, la verdad de las causas de lo ocurrido, y realmente después proponer cosas que conduzcan a la reconciliación. Esas son palabras muy fuertes. Yo me preguntaba, como soy historiador y que se supone que todo el tiempo buscábamos la verdad, realmente, ¿cuál era la verdad de los acontecimientos, no? La verdad es la que nos relata Guillermo Linares Bay, o la que nos relata el hijo del alcalde Jauregui, o la de la señora María Janampa sobre Socos. ¿Cuál es la verdad? Esa es una de las cosas que la Comisión de la Verdad se había planteado. Y acercarse a la verdad era acumular evidencias que permitan que los juzgados y los jueces puedan ofrecer justicia, ¿no? Finalmente, con sanciones. Pero las sanciones para
para ofrecer justicia era una suerte de castigo por los hechos cometidos. Y luego eso era un paso importante para el siguiente, que es la reparación. Y la reparación es una cosa importante, sea material o sea simbólica, que es importante. A veces las reparaciones simbólicas son más importantes que las reparaciones materiales. Y finalmente, el cuarto punto, que lo han dicho ustedes como psicoanalistas, que es la esperanza nuestra, después de conversar muchas veces con Boris Cyrulnik, que estuvo cerca a Lund, también decir que el conocimiento de estas cosas, la rememoración de ellas nos permite mejorar la resiliencia y enfrentarnos mejor a los acontecimientos. Entonces todo eso, todo ese proceso, justicia, reparación y, digamos, no repetición, depende de que nos acerquemos a la verdad. Y ese es el tema. Yo había escrito unas cosas sobre eso, pero tampoco va a tener mucho tiempo, pero les digo, así como la historia y la verdad son articuladas con el tiempo, hay verdades que se ocultan y verdades que aparecen de acuerdo a los contextos de las preguntas de cada uno de las épocas. Pero en el contexto de las regiones y en el contexto de los testimonios que ustedes van a encontrar ahí, de los 26 testimonios, es muy importante un elemento que es la desconfianza del prójimo, del otro que está enfrente. Y luego, otra cosa que es muy importante es que es fuerte decirlo, pero es la confrontación con los otros a partir de esa desconfianza y la delación que hay en muchos de los, en muchas de las situaciones que se describen. Por ejemplo, el caso de Socos, que es un caso emblemático que dio origen a la película de Lombardi, que la recordarán algunos, del 88, ¿no? Que presenta una equivocación por sospecha que había una ocurrencia de una formación de una escuela roja en Socos. Pero recordemos Uchurajay también. Era también una sospecha de que podrían ser senderistas los periodistas y actuaron en consecuencia. Entonces, la verdad me parece que es muy importante. La verdad, y después de trabajar con tantos testimonios y con los 26 testimonios, yo digo, realmente cuál es la verdad, ¿no? ¿Cuál es la verdad de las cosas que han sucedido? ¿Y cuáles son, cuál es más importante? ¿La desconfianza? ¿Los enfrentamientos entre prójimos? En lo que sucedió en los Andes. A ver, no quiero perderme porque estoy ante psicoanalistas, ¿eh? Pero esto no es nuevo en la historia, ni es parte de la historia andina, como algunos quieren decir, ni que es parte de la historia campesina. Es una cosa más occidental y más cristiana occidental, la sospecha y la acusación bajo la sospecha. Entonces, últimamente recuerdo un libro que no sé, en algún momento le he hablado a Sofía o a Elena, que es el libro que estudia los nuevos cristianos y la cultura marrana en el siglo XVII en Europa, ¿no?
los nuevos cristianos eran realmente nuevos cristianos. Es decir, yo era judío, pero me incorporo en el cristianismo para vivir con tranquilidad. Y entonces actúo como nuevo cristiano. Pero para el público que lo miraba, ese nuevo cristiano era mirado como marrano, ¿no? Y el marrano es en público nuevo cristiano, pero en la casa y en la familia vuelve al judaísmo. Ya, les he puesto este ejemplo como el tema de la verdad. Realmente en este caso del marranismo y de los nuevos cristianos, ¿cuál es la verdad? La verdad de Isaac Cardoso, que decía: yo soy cristiano, soy nuevo cristiano, mis padres me educaron para ser nuevo cristiano, o soy lo que la gente dice que soy marrano, porque tengo amigos judíos y ayudo a los judíos, y los ayudo por humanidad. Yo creo que en los Andes, durante esta época, en el conflicto, muchos de estos se produjo porque habían conflictos en las comunidades. Y en los conflictos que provenían de mucho tiempo atrás, reaparecen en un contexto de oportunidad y se enfrentan unos a otros. Y unos van con SL y otros van con las fuerzas contrasubversivas. Y se produce un choque que Kimberly Taydon dice entre prójimos, más allá de lo que en ese momento estaba sucediendo y más bien enraizado en viejas culturas locales. Pero no quiero tomar más tiempo porque ya mis 10 minutos los... Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Sí, bueno, buenas noches. Y yo tengo tres ideas que les quería pasar. Una primera es que, citando a Benjamin, que me encanta el Walter Benjamin, que escribe sobre la historia, que la Comisión de la Verdad, y con estas audiencias públicas en particular, abrieron otro tiempo. Y es eso ¿no? Que el Benjamin dice, el presente es solo un rayo, y la historia se escribe después cuando interpretas ese recuerdo de lo que viste. Y entonces ahí está teñido de tu ideología, del poder, de todo. Entonces, él dice, lo puedes cambiar siempre, porque es una interpretación, es un significado que le das a ese recuerdo. Entonces es como el arcángel que dice que voltea, mira para atrás y arregla lo que se tiene que arreglar. Creo que eso es lo que me gusta decir que abrió la Comisión de la Verdad, y particularmente en las audiencias públicas, ese tiempo nuevo, ese momento en que abres un espacio democrático donde traes a las personas que fueron silenciadas, negadas, sobre todo la gente como Liz, que hemos escuchado, las desaparecidas, que eran terrucas, todas los que denunciaban, y entonces los únicos malos eran los senderos y los MRTA. Pero entonces abrió eso, un momento democrático donde los ciudadanos pudieron venir y que el Estado estaba interesado en decir, bien, yo te escucho. Y la Comisión de la Verdad no decía a los que estaban dando su testimonio que era la verdad, sino era la verdad de esa persona, y entonces se le respetaba porque era su verdad. La otra es que hay que tener en cuenta que eran no testimonios abiertos, eran testimonios con un marco, encuadrados. Y era, que era el mandato de la Comisión de la Verdad, que era las violaciones a los derechos humanos, cuáles fueron las secuelas de esas violaciones y las causas de por qué se llegó a esos niveles de violencia en el país. Pero entonces también están como enmarcados no sé si decirlo, en el sufrimiento, pero eso era la preparación que tenían o el pedido que se les hacía a los que iban a acercarse a un testimonio en la Comisión de la Verdad.
Y esto crea, además, la importancia de esto era que creó ese momento una posibilidad que la gente que no estaba sentada en una audiencia pública, pero que las escuchaba, se identificaba y decía, mira, lo que le pasó a esa también me pasó a mí. Y entonces se creó ese momento en el país de que era un momento en que podías hablar, que el Estado te estaba escuchando, que te tomaba en cuenta. Y entonces al día siguiente de una audiencia pública, todas las oficinas de la Comisión de la Verdad se llenaban de gente que quería dar testimonio. Entonces esa es la otra cosa que crea, ¿no? O sea, yo soy igual, a mí también me pasó, yo también voy, y animó y creó ese tiempo. Ahí solo extracto, por ejemplo, porque cambian una narrativa, o sea, es una narrativa contrahegemónica, ¿no es cierto?, de lo que era en ese momento la narrativa de la historia del conflicto que se había construido durante esos 20 años. Y entonces, solo quiero leer esto de una líder de Puno, la Mercedes Calcina, que arranca su testimonio en Puno diciendo, vengo a nombre de mi institución, y da todos sus cargos. Dice, y quiero hoy dar aquí mi testimonio de lo que hemos vivido verdaderamente en esos años las mujeres de Puno. Entonces, acá vengo a decir lo que verdaderamente pasó en Puno. O sea, es así como es. Vengo a cambiarte tu verdad. Una segunda idea es esto del testimonio, usando a Fairclough, que la comunicación es una interacción social. Entonces, cada uno de estos testimonios, cuando los escuchas, tienen un propósito, o sea, la selección de los recuerdos, lo que quiere contarte, y sobre todo yo creo que además hacerlo enfrente de la sociedad, no en las entrevistas cerradas, tenía un peso además bien particular de qué cosa querían sacar algo de esa intervención en el público, y era diverso, o sea, habían diferentes objetivos, diferentes propósitos que cada una de estas personas llegaba a este escenario público y contaba, ¿no? Y decía y quería pasar algo. Y creo que también y la gente que estuvo ahí, sobre todo toda esta gente, los que estaban apoyando, los psicólogos, a todas estas personas, sí podemos decir que en algunas fue como una cosa terapéutica, o sea, la posibilidad de hablarlo socialmente, la posibilidad de compartirlo y abrir eso que te tuvieron en silencio o que te callaste. Incluso en algunos testimonios hablaban cosas que nadie las conocía y que se entusiasmaban en el momento de la narración y hablaban y contaban más de lo que, sí, yo recuerdo, ¿te acuerdas esta que cuenta su suicidio ahí y está su hijito y el hijito está ahí llorando? Es una cosa, nadie sabía de eso, pero lo contó cuando estaba ahí en audiencia, ¿no? Y citando a Linares, por ejemplo, había gente que quería denunciar, el coronel Linares de la policía, un Sinchi, dice, se queja en un momento de su testimonio, dice, habiendo sido condecorado por salvar vidas de mis compañeros, no me dejaron postular para el ascenso. O sea, una injusticia terrible de su institución, y aprovechó de decirla ahí. Pero también en su testimonio agarra y dice, sí cometí abusos de matar y dejar sin sus animales a esos pobladores de las alturas. Pido disculpas públicas por eso, porque se comían. Él explica que lo hacía porque no tenía con qué dar de comer a su tropa. Pero había otro de una chiquita, cuando de 9 años, que la mandaron de sirvienta a una casa en Lima, y ella dice, ¿no? Ya es grande, y dice, tengo 3 hijitos, yo trabajo sola para mantenerlos, quiero que me revisen los clavos de mi pierna porque pronto voy a perderlos y no voy a poder trabajar. O sea, también es otro pedido que hacen, ¿no? O testimonios como en Puno, de un líder campesino
que cuenta, ¿no? Que habían jóvenes que valoraban nuestra lucha y que nos pasaban la voz cuando los policías o el ejército nos querían detener. O sea, contaba el detrás de cámara que nadie sabía y cómo él se había protegido durante todo ese periodo. Y eso es, ¿no? O sea, cómo hay un momento que yo recuerdo espectacular en la primera audiencia pública en Huamanga, ¿se acuerdan? Del alcalde que tú has mencionado, el hijo Jáuregui, que es un alcalde de Acción Popular, que le dan un balazo, lo dejan discapacitado y está ahí en la audiencia pública. Y el hijo que está dando su testimonio dice, quiero terminar diciéndole a mi padre, tus hijos y tus nietos vamos a vivir toda la vida orgullosos de ti y de tu trayectoria. Padre mío, te amo. Era la cosa increíble y se paró y fue la única audiencia en que se aplaudió a alguien, ¿no? O la Calcina, que pide una entrevista con Toledo para que le hable frente a frente, cara a cara, y poder decirle que las mujeres campesinas necesitamos que reconozcan nuestra valiosa trayectoria en la lucha por las mujeres, en la lucha por la tierra y en la lucha contra los grupos subversivos. Y Cecilia, voy terminando, no, sí tengo tiempo. Y Cecilia Martínez, ¿no? La viuda de Rodrigo Franco, al final dice, doy ese testimonio para que estos actos no vuelvan a ocurrir, para que no haya más viudas y huérfanos como nosotros, que tengan que pasar por todo lo que hemos pasado. Doy este testimonio también en homenaje a Rodrigo Franco, un hombre sencillo, un hombre bueno, un hombre alegre, dispuesto a trabajar por su país. Y mi última cita de Abraham Fernández de la comunidad de Chaca, un líder campesino jovencito, ¿no? Y dice, en el 94 presentamos un proyecto de electrificación. En el 95 hemos presentado un proyecto al Ministerio de Educación. En el 96 uno de electrificación. No somos atendidos hasta la fecha y esto se tomó en el 2002. De repente será porque somos de la altura. Así me siento. Ojalá de acá a 10 años o 15 años nosotros también seamos considerados como peruanos o como hijos peruanos. Tremendo, ¿no es cierto? Al final, y termino con esto, ¿no? Al final, las audiencias públicas, por más que fueron potentes y recorrimos el país con estas audiencias públicas, el impacto de mucha gente que después de escucharlas se quería también dar su testimonio, no logramos hacer un clic con la sociedad. O sea, fue de un lado, pero no vino el regreso. Nosotros encargamos a Imacén que nos haga una investigación de opinión pública sobre el impacto de las audiencias. Y claro, era altísimo, las que habían, muchos las habían visto, muchos estaban conmovidos, estaban totalmente de acuerdo con las audiencias y conmovidos con las historias, ¿no? Pero claramente no se había logrado desarrollar ese enganche de que yo que te escucho a ti, de lo que te pasó en la guerra interna, tengo yo algo que hacer frente a eso, o yo tengo algún tipo de responsabilidad frente a eso. Eso no se logró. O sea, una audiencia pública no es suficiente. Entonces, terminando la audiencia, puede haber estado llorando eh, con un testimonio, pero de ahí podía cambiar de canal y ver otra novela, una película triste, iba a emocionarse igualito, llorar con la película triste, apagar y seguir su vida. Eso creo que es algo que tiene un trabajo mucho más largo y ese es el valor, creo, de este tipo de publicaciones. O sea, ahí hay un acervo que está en la Defensoría del Pueblo con 20.000 testimonios y que está para seguir haciendo que se escuchen, trabajarlos y seguir escuchando esto, ¿no? ¿No?
Buenas noches, en verdad les agradezco en primer lugar por esta oportunidad. Desde la experiencia en particular que tengo trabajando ya desde hace 20 años como primera experiencia laboral en la CBR. En ese sentido ya Manuel y Sofía han relatado, ¿no? Sobre todo Sofía desde su experiencia misma de la CBR sobre la importancia de los testimonios y de las audiencias públicas. Particularmente ya en el lugar de la memoria, 20 años después, también reflexionamos sobre esto último que dijo Sofía, ¿no? ¿Qué tanto el trabajo de la CBR a 20 años ha impactado en la sociedad? Nosotros trabajamos con público joven en el área de educación, aquí está mi colega Gabriel Bolívar, trabajamos con público universitario y creímos nosotros a estos 20 años que era importante nuevamente visibilizar estos testimonios. Particularmente, como siempre discutimos en el lugar de la memoria, los testimonios tienen un interés particular, tienen un propósito, podríamos decir, desde el enfoque individual. Sin embargo, la riqueza de este texto es que a 20 años nosotros buscamos fuentes, ¿no? ¿Dónde nació esa persona que está ahí? Tal vez en las audiencias públicas no dice claramente a qué edad sufrió la afectación, de qué comunidad en particular era originaria. Entonces ya básicamente desde la experiencia en particular, experiencia profesional que tengo de trabajar en archivo y como historiadora, y como lo dijo también muy bien el doctor Burga, el tema de la verdad. La verdad, ¿qué alcanzable es? ¿Podemos alcanzar la verdad? O en todo caso buscar simplemente aspirar a buscar la objetividad, ¿no? Y en ese sentido, los documentos creo que cobran vital importancia, particularmente para nosotros en el Centro de Documentación e Investigación, ¿no? Buscamos los documentos, las referencias que puedan dar respaldo a lo que el testimoniante pueda decir. Tal vez con la esperanza de que esto se pueda sentar y de que los demás que lo lean sientan que no es un interés particular, sino que esto está refrendado con documentos. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hicimos la selección del universo de 400 testimonios, tomamos de referencia algunos indicadores con la ayuda de Sofía para que estos puedan ser visibilizados de la mejor manera, ¿no? Las audiencias públicas en sí tienen una riqueza porque fueron tomados de diversas regiones y sobre todo las regiones que fueron más afectadas en el proceso de violencia. Entonces, tratamos de que haya una diversidad de regiones, Ayacucho, Junín, Huánuco, La Libertad incluso, aunque a veces tenemos la idea sesgada de que en el norte no tuvo tanto impacto la violencia. Hubieron policías, hubieron maestras encarcelados, indebidamente incluso, pero sí han habido muchos casos, ¿no? Asimismo, también el perfil de la víctima. Quisimos que se incluyeran no solamente pobladores de las comunidades campesinas, sino también que hubieran representantes de instituciones como, ¿no?, de las fuerzas policiales, que a veces tenemos el sesgo de pensar que hay buenos y malos, blanco y negro, cuando en verdad no fue así. En particular en el país tenemos una complejidad mucho más diversa tal vez que hubo en otros países de la región como Chile o Argentina. Como también bien lo decían anteriormente, esto fue entre prójimos y tal vez una dificultad que ahora tenemos al presente es que no reconocemos esa responsabilidad que los diversos actores tuvieron, ¿no? Y es ese no reconocimiento que también impacta en la sociedad que hace que esa historia no sea suya para los individuos que puedan leerlo, ¿no? Que la hace lejana, ¿no? Lo mismo que leía Sofía en los testimonios, ¿no? Yo también soy peruano, yo también tengo derechos, yo también tengo ciudadanos, y esto es un eje transversal que recorre todos los testimonios, ¿no? Este pedido, esta solicitud de ser incluidos como peruanos, esta disputa de que siempre las ciudades del sur, Cusco, Puno, Huancavelica, yo veo revistas desde los 70, 60, siempre hay un permanente reclamo por el reconocimiento de sus derechos ciudadanos.
Entonces creo que es una historia que ya hemos vivido, sin embargo no sabemos tal vez cómo, ¿no?, poder dar al menos una salida para eso. Y eso es una falta de reconocimiento que creo que nosotros mismos tampoco tenemos. Entonces, en ese sentido, hay, en verdad, a la vez, ¿no?, también hemos querido incluir testimonios en quechua, en asháninca, que la misma Comisión de la Verdad también tradujo en su momento. Creímos que era muy importante, por ejemplo, el testimonio de Luzmila Chiricente, esa facilidad para explicar las cosas con sus gráficas, ¿no? Ella en el testimonio, que lo pueden ver incluso en video en la plataforma del Centro de Documentación, muestra, ¿no?, dos imágenes de dos árboles, uno frondoso, otro que está marchito. Y dice que si no cuidamos las raíces, es como si fuera el país, si no cuidamos las raíces de ese arbusto, de esa planta, entonces no vamos a tener un futuro. Pero esa manera tan didáctica, tan pedagógica, ese ejemplo que ella nos da, nos sirve a nosotros también para poderlo replicar en el LUN. Son jóvenes de 20 años que nacieron incluso cuando se entregó el informe final. Entonces, ¿cómo les mostramos eso, no? Entonces, ya ha pasado el tiempo, sufrimos las consecuencias de ello, pero como ya sabemos el problema, es como cuando haces tu tesis, ¿no? Sabemos el problema, pero es que cómo buscamos soluciones para sensibilizar a esos jóvenes, ¿no? Entonces es algo, un reto que nosotros desde el LUN, desde nuestros recursos limitados como parte de una institución estatal, tratamos de abordar. Finalmente, tampoco, ¿no? Además hemos seleccionado fotografías y todo lo demás. Finalmente, solamente voy a citar de los 400, en verdad, porque Sofía es testigo que me vi los 400 videos cuando era más joven, en verdad. Entonces, por ejemplo, el primero de Moisés Cruz Morales, del caso Huancapi, que regresó a su comunidad por un pedido de su madre, ¿no? Porque veía mucha injusticia, y él grafica claramente esta vivencia de las comunidades entre dos juegos, ¿no? Por eso les decía que es realmente complejo y particular el proceso que nosotros vivimos, ¿no? Él decía, ¿no? Él dice, esto no conoce el mundo, no conoce el Perú. Dejaron de ser humanos, se refiere a SL y las fuerzas, las instituciones del Estado, porque no actuaban racionalmente con toda la barbarie que cometían. Incendiaban, cortaban, torturaban, dice, ¿no? Además dice, ¿no? Nosotros podemos, además dice la diferenciación que tendría entre los de Sendero y todo lo demás, o sea, habla de esa deshumanización que él vio y pudo ser testigo en la comunidad. Dejamos de ser humanos. Entonces, ahí nomás ya va un conflicto entre nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo dejamos esa esencia de mirar al prójimo y de maltratar de tal manera hasta llegar al sadismo, como también lo dice acá, de maltratar a nuestros, ¿no? A los miembros de las comunidades? Y aquí dice, pediría a esta comisión que se esfuercen, que esos señores sepan que son humanos, de repente sienten que están en otra naturaleza, pero no, que se den cuenta de que están dentro de los seres racionales y por tanto no deberían hacer estas cosas. Claro, ¿quién no entendería si en un enfrentamiento por defender su vida dieran muerte? Eso justifica, puede pasar, pero no pues sacar de las casas a la gente por intereses particulares y acabar con la vida de los inocentes, eso no es justo. Y ahí claramente también uno puede diferenciar, ¿no? No fue simplemente porque eras de Sendero, porque estabas apoyando a las fuerzas del orden o a cualquier lado que tú hubieses querido, sino tal vez por intereses de linderos, de tierras y de todo, que es una problemática que hasta la actualidad se puede vivir, ¿no? Se vive en verdad. Y lo otro, el testimonio de Elmer Orihuela, que era parte del Comité de Autodefensa en Tulumayo. Él dice, esa tarea de defender a las comunidades era del Estado, su responsabilidad del Estado. Frente a la ausencia de este Estado, nosotros nos hemos agrupado, hemos tomado decisiones y de hecho hemos actuado.
Ya que dice, ¿y qué cosa íbamos a hacer nosotros? ¿Acaso nosotros éramos entenados del Perú? ¿Éramos los patitos feos del país? Nosotros también somos peruanos, seremos campesinos, tendremos los pies sucios, las manos sucias, pero somos parte del Perú. ¿Y por qué nos han olvidado? ¿No? Eso creo que es algo que hasta ahora nos caracteriza, ¿no? Entonces, claro, tenemos oportunidades en la vida, pero hay personas que tal vez no las tienen. Lo mínimo que se debe garantizar es que por lo menos tengan oportunidades y sobre todo, ¿no?, que haya un apoyo de parte del Estado y de las instituciones estatales. Al menos eso desde el lugar de la memoria creo que tratamos de hacer con los escasos recursos que aquí sabe muy bien el doctor Urbe, que a veces no sé de dónde saca, pero saca. Entonces creo que eso es para la reflexión de todos nosotros, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel, Sofía, Elena. Vamos a hacer un breve cambio de asientos para dar lugar al segundo panel. Bueno, vamos a empezar entonces. Es un gusto realmente tenerlos por acá para un evento como este, tratándose especialmente de la sociedad psicoanalítica, ¿no? Lo digo a nombre de los psicoanalistas y de la sociedad. Es realmente muy importante para nosotros poder conversar con ustedes acerca de este tema que es tan importante, ¿no? Como decía alguien hace un momento, nosotros utilizamos mucho el asunto de la memoria, pero no la memoria únicamente como diríamos, un esfuerzo de nuestra mente para captar cognitivamente algo, sino es la memoria que nosotros utilizamos en el sentido de las vivencias. Eso es lo importante de la memoria, la vivencia, ¿no? El otro es un ejercicio mental, cortical casi, ¿no? La cuestión de la memoria es ahora hablamos más bien de algo que es muy sentido, que nos habla acerca de nuestra característica profunda, de nuestra historia, de quiénes somos, la vieja pregunta de qué cosa es el peruano, la vieja pregunta de qué cosa es el Perú, ¿no? Y qué papel cumplimos los diferentes, desde su diferente lugar, cada uno de nosotros, en relación a las dificultades que tenemos como país y como personas. Vamos a empezar con el doctor Diego García Sayán, exministro de Justicia en el gobierno de transición. Vamos a continuar luego con El Salón, es miembro de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y además del equipo de salud mental que trabajó con la CBR. Y también tenemos el gusto de tener con nosotros a Giovanna Polarolo, que nos va seguramente a ilustrar con la vena poética de estas cosas que estamos viviendo, ¿no? Ya Freud, siempre vamos mencionando a Freud, decimos nosotros, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Ya Freud había dicho más de una vez que primero el psicoanálisis surge del conflicto. Sin conflicto no hay posibilidad de que existan psicoanalistas siquiera. Entonces está muy ligada al desamparo, al dolor, a la confusión, ¿no? Al sufrimiento, como decían ustedes hace un momento. Efectivamente, así es. Y está muy ligada a la producción, la creatividad, de hecho, curación, creo yo, término que a Freud no le gustaba, a mí tampoco mucho, la verdad, ¿no? Porque es una forma de curación un poco diferente a la médica, a la que tenemos nosotros, creo yo, y comprende la posibilidad de transformar,
de transformar la realidad, por ejemplo. Pero para transformar la realidad hay que entenderla y hay que entender la historia que está detrás de ella, porque de lo contrario no hay posibilidad de transformar nada. Tenemos que entender, entonces, comprender, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Y creo que la creatividad, qué mejor que Giovanna, que es escritora, para darnos esa dimensión que creo que es importante. Freud decía también, si quieres conocer del inconsciente y del consciente, pregúntale a los escritores. Ellos saben del inconsciente y del consciente mucho más que los psicoanalistas, ¿no? No es tan malo, digamos, ¿no? Bueno, me van a permitir ustedes dar una breve referencia biográfica de nuestros expositores, ¿no? Diego García Sayán, como decía, ha sido ministro de Justicia en algún momento, ministro de Relaciones Exteriores del Perú, impulsando, entre otras, la iniciativa de la Carta Democrática Interamericana, ¿no? Hasta noviembre del 2022 ha sido relator especial de Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta diciembre del 2015, elegido como su presidente por 2 periodos y presidente del Tribunal de Ética del Consejo de Prensa Peruana, de la prensa peruana hasta el 2022. Actualmente es director general de la Comisión Andina de Juristas, presidente del Patronato del Lugar de la Memoria, LUM, y miembro de la Corte Permanente de Arbitraje. Entonces, quedan ustedes con Diego. Muchas gracias, Lucho. Pues así. Sí, sí funciona. Un honor estar aquí en esta mesa con ustedes y espero salir ileso de la sociedad de psicoanálisis. No da 10 minutos para un diagnóstico, felizmente, ¿no? Bueno, son varias las entradas en las que había pensado utilizar, pero creo que lo más importante sale de lo que hemos escuchado ahora, ¿no? Las experiencias, las vivencias como elemento esencial para conocer la verdad y para que la verdad cumpla un propósito, digamos, de sanación o de reparación fuera de las reparaciones oficiales que se puedan dar. Voy a contarles después en chiquito, Sofía conoce bien la historia, de cómo surge esta Comisión de la Verdad, pero ¿cuál es el escenario latinoamericano? Es uno en donde hay varias comisiones de la verdad, en donde por razones circunstanciales me ha tocado estar en la formación de 3 de ellas, en donde cada cual tiene su especificidad, pero se podrían agrupar en 2, ¿no? Unas son las que salen del colapso de una dictadura militar, en donde fue Argentina, fue Chile, en donde simplemente cambia todo. Cambia el Congreso, cambia el gobierno, cambia la percepción social de las cosas, y las comisiones de la verdad se aprueban por el nuevo Estado, ¿no? Fue la experiencia de Bolivia, de Argentina, perdón, y la experiencia de Chile, las más notables. Luego hay otras comisiones que salen de conflictos internos, ¿no? Y de procesos de negociación. Y me ha tocado estar en 3, en el de Guatemala, en El Salvador y el de Colombia. Y en donde la Comisión de la Verdad es una forma de resolver el conflicto, de permitir que se conozca qué es lo que pasó y aportar con eso a la justicia, pero para empezar a aportar a la verdad, como un elemento que permita un grado de reconciliación en la sociedad. En todos estos casos se dieron procesos de justicia. El más relevante, creo, e innovador ha sido lo de Colombia, lo que está ocurriendo ahora con la justicia transicional, en donde luego del estupendo trabajo de la Comisión de la Verdad, presidida por el padre jesuita Francisco de Ruz, ¿no? Se da el proceso de justicia transicional,
en donde a diferencia de las amnistías que se dieron en otros lados, o de los procesos que se vivieron en nuestro país, ¿no? Incompletos, inconclusos, hay algo que ustedes aquí tendrían que realmente valorar a ver, y ver esas filmaciones, qué cosa es lo que está pasando ahí. En donde en la guerra interna en Colombia se produjeron pues atrocidades tremendas de los dos lados, secuestros y asesinatos por las FARC particularmente, matanzas por el ejército, y cosas como los llamados falsos positivos, en donde los oficiales del ejército tenían que rendir cuentas de cuántos habían matado, ¿no? Y los falsos positivos eran simplemente inocentes que eran pescados y los entregaban para su cuota, ¿no? Entonces, en la justicia transicional que ahora se está produciendo en Colombia, derivada de un acuerdo de paz, Colombia, Guatemala y El Salvador, se da un curso muy diferente, ¿no? Uno en el que se pueden ver las audiencias y las transmiten por televisión, en donde un angelito de la FARC dice, sí, yo fui el responsable de tener a este señor secuestrado. 5 años yo le daba de comer todos los días, yo lo tenía amarrado de una cadena. Eso no lo hemos escuchado en ningún lado, ¿no? Y otro, un oficial del ejército, que dice, sí, yo cumplía con mi cuota. Y parte de esa cuota era de gente que estaba por ahí, en el poblado, que no eran guerrilleros de la FARC ni nada parecido, ¿no? Entonces, pongo estos ejemplos porque en el caso de Argentina y Chile fue más bien una versión, ¿no? La versión de lo que había hecho la dictadura. En los otros 3 casos son acuerdos de paz los que están detrás. En el caso del Perú no fue ni lo uno ni lo otro, ¿no? Porque no era el colapso de una dictadura, era una autocracia en la que se había ido el cabecilla, pero quedaba el Congreso intacto, los medios de comunicación igual, y no había ningún acuerdo posible de paz con Sendero Luminoso para que reconocieran nada y participaran en un proceso de sanación y de memoria, ¿no? Entonces, la Comisión de la Verdad surge en un contexto complicado, ¿no? Y ese tema me tocó trabajarlo y vivirlo con Valentín Paniagua desde el primer día, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué se hace con esto? No hay posibilidad de sacar una ley por el Congreso, no hay posibilidad de hacer una cosa consensuada con las partes, llamemos, era imposible y era absurdo. Entonces, se optó por algo que tiene que ver con lo que hemos escuchado hasta ahora, ¿no? Escuchar a la gente y recoger experiencias. Se formó una comisión, ¿no? En donde estaba la coordinadora de Derechos Humanos, el Concilio Evangélico, la Conferencia Episcopal de Acción Social, el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el ministro de Justicia y la ministra de la Mujer, para formar una idea de qué se tenía entre manos. Se invitó, conseguimos una platita de por ahí para invitar a la gente de la Comisión de Sudáfrica, de la Comisión de Chile y de la Comisión de Argentina, para recoger esa experiencia. Y lo más importante fue cómo este grupo de trabajo se movió por el país, escuchando testimonios en asambleas previas a las que se produjeron durante la Comisión de la Verdad, menos masivas, menos relevantes, porque la gente todavía tenía sus mieditos, ¿no? Para escuchar si la gente quería saber más, quería Comisión de la Verdad, asambleas en Huancayo, asambleas en Ica, por supuesto también en Ayacucho y Huancavelica, y la opinión era altamente favorable, porque había pues el temor de un gobierno de transición que no había sido elegido por nadie, que habíamos llegado ahí un poco por la crisis que se había producido, y se hicieron encuestas y se recogió estas opiniones diversas de otros lados, ¿no? O sea, las experiencias recogidas de la sociedad fueron un ingrediente absolutamente importante, estas asambleas, estas consultas públicas que se hicieron. Y por último, algo que varios de los firmantes después han querido olvidarse, que todos los candidatos a la presidencia del año 2001, todos, firmaron un papelito diciendo que estaban de acuerdo con que se creara una comisión de la verdad. Algunos de los cuales, por después, dijeron que no tenían nada que ver con ese asunto, que había sido creado
por la transición, por los caviares. No, todavía no estaba de moda lo de los caviares. Eso se hizo después. Entonces, no es comparable, naturalmente, a las experiencias ya de cuando la Comisión de la Verdad recoge esos fantásticos testimonios que están, muchos de ellos en el libro. Pero sí, lo que quería resaltar es que sin acuerdo de paz, que no había posibilidad, sin que una dictadura colapsara, se pudo hacer esa Comisión de la Verdad. Ya fue una historia de detalle, ¿no? Cómo es que se formó, se votó en el Consejo de Ministros, el enfoque de género estuvo así nomás, ¿no? La cosa pudo haber sido mucho mejor, pero fue hace 20 años, ¿no? Pero bueno, la sociedad participó, los partidos políticos participaron a su manera. La gran pregunta que hay que resolver, no la voy a resolver yo, no puedo resolverla, es por qué tanta verdad, tantos testimonios extraordinarios, ¿no? Que se pudieron conocer, la libertad de expresión se había recuperado. No fue después un elemento de reconciliación pese a que se le agregó ese apellido con el gobierno de Toledo, ¿no? Y sigue siendo un elemento satanizado por algunos sectores, ¿no? Que no han leído el informe de la Comisión de la Verdad ni se interesaron en conocer estos testimonios. ¿Acaso porque faltó seguimiento después, ¿no? ¿Acaso porque los gobiernos no retomaron el tema para decir, bueno, esto es importante, esto hay que difundirlo? Porque la justicia que vino después fue una justicia lenta, incompleta, y tal vez, ¿no? Tal vez porque habiendo sido también países como Colombia, Guatemala y El Salvador, países en donde la guerra interna generó dolor muy grande en amplios sectores de la población, la besanía del Sendero Luminoso era particularmente distinta, ¿no? Era una situación en donde la exclusión, que eran lo que ese grupo extremista promovía, hacía para alguna gente muy difícil tener una opinión y asumir que la Comisión de la Verdad lo que decía era la verdad de una parte. Eso no es porque era así, sino porque esa era la percepción y cómo fue satanizado. ¿Por qué? Porque eso implicaba derivar de la Comisión de la Verdad actos de justicia adicionales a los que se habían llevado a cabo hasta ese momento, muchos de los cuales sí se llevaron a cabo, pero hoy día estuve en un panel con gente de otras ideas y seguían diciendo que hay personas que están desde hace 20 años procesadas y juzgadas por haber representado a la Marina o al Ejército. Bueno, tenían razón cuando dicen muchos de esos casos todavía no han terminado de ser juzgados y es una crítica absolutamente sólida, ¿no? Entonces, y con eso quiero terminar y quiero de adelante excusarme porque a las 9:30 en punto tengo que salir volando de acá. Yo creo que una de las preguntas que tendríamos que hacernos es si es posible romper esta satanización en un país que está polarizado en todo, ¿no? En donde estamos no inventando la polarización a partir de la Comisión de la Verdad, sino que estamos rascando el fondo de la olla en donde ya no se nos ocurre sobre qué más nos podemos polarizar. Lo que es una tragedia, porque el trabajo que hizo la Comisión de la Verdad fue tremendamente importante para recoger lo que aquí se ha dicho, ¿no? La exclusión como uno de los asuntos de fondo del Perú. Es decir, este asunto era entre ellos, ¿no? Finalmente las víctimas y los victimarios, muchos surgían de las mismas comunidades, de los mismos pueblos. Y esa exclusión hace que desde otros sectores diga, bueno, este es un asunto que finalmente no nos concierne, ¿no? Grave tema sobre el cual creo yo tendríamos que empezar a trabajar más para que el apellido que se le agregó a la Comisión de la Verdad sea pues algo que se pueda utilizar y aplicar. Gracias. Muchas gracias, Diego, por las palabras que han sido realmente bien ilustrativas, ¿no? Porque nos colocan en la realidad bien concreta, bien clara, de cómo se gestan estas comisiones, en el caso de esta comisión que nos alude en este momento, ¿no?
Me parece que quien sigue es Elsa León, nuestra colega, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, psicoanalista, ¿no? Fundadora del Centro de Atención Psicosocial, el CAPS, exintegrante del equipo de salud mental de la CBR, ¿no? Entiendo de que atendían a las víctimas de la situación, ¿no? A los equipos, a las víctimas, a todos. Felizmente teníamos un grupo grande de apoyo. Yo me voy a referir, ¿me escuchan? Directamente a las audiencias, ¿no? Pero ahí vamos a encontrar también los principios por los que se basó la CBR y también la perspectiva de salud mental que, como digo, fue transversal a la CBR. Las audiencias fueron conceptuadas como un ejercicio de memoria personal y social que priorizó el enfoque subjetivo de los testimoniantes en el análisis de los hechos. Desde la perspectiva de salud mental, se propuso para las audiencias la libertad de participación con el objeto de reconocer y dignificar a estas personas víctimas en un clima de respeto con una escucha empática. Escuchar cómo su relato impactó la vida del declarante y su familia, de su comunidad. Incluyó escuchar la percepción que tienen del mundo real y de su imaginario cultural. Se propuso legitimar la existencia de los seres y grupos humanos que durante el conflicto interno habían sido destituidos de su carácter de persona mediante procedimientos humanos de deshumanización. Proporcionarles el lugar que no tuvieron y que les corresponde en la sociedad. Poder dirigirse al país en sus propios idiomas desde su identidad y su cultura. Otra propuesta fue que mediante los vínculos intersubjetivos y solidarios con los equipos de trabajo de la Comisión de la Verdad, que los acompañamos, favorecer la reconstrucción de su sentimiento de pertenencia al Perú. Se preparó una ceremonia solemne, terminada con el agradecimiento a su participación formalmente, la despedida con los comisionados y la entrega de un certificado, o sea, se les agradecía por su testimonio. El testimonio fue verbal, además del uso de la palabra con la que trabajamos en psicoanálisis, pudimos sentir su dolor en directo, que marcó la conexión emocional y favoreció la sensación grupal de dolor entre los asistentes y también de recogimiento y respeto. Por ello es importante que se tomó en cuenta que los espacios donde dieron su testimonio fueran de acogida, de contención y de elaboración. El acompañamiento psicológico que se les dio para las audiencias fue en 3 etapas. Los entrevistamos antes, ¿no? Ahí les explicábamos en qué consistía, qué éramos, algunos no sabían lo que era un psicólogo, nunca habían estado en un auditorio. Se trabajó con la prensa para que fueran cuidadosos, en fin. Después los acompañamos durante la audiencia, ahí me habrán visto a mí hace 20 años, y después de la audiencia volvíamos a buscarlos, a encontrarlos para tener otra sesión con ellos. Eran sesiones. Fue importante tomar en cuenta esos espacios de acogida, ¿no? Eso favoreció mucho, me parece, que pudieran compartir su testimonio de la manera que lo hicieron. Se favoreció, pues, que tomen la conciencia de la solidaridad del otro, ¿no? Que establecieran ellos una distinción con el pasado, en el cual estuvieron desvalidos, ¿no? Imposibilitados de hacer algo o de recibir ayuda del otro. Esto quisimos que coadyuvara a que salgan del papel de víctima, porque si bien los llamamos víctimas, ese fue el término que se usó, pero la idea era no quitar agencia a eso y que
dejaran el rol de víctimas, ¿no? Estas personas habían experimentado situaciones de violencia extrema, como hemos escuchado, ¿no? Cuando testimoniaron ya habían pasado años de los hechos, ¿no? De la conmoción, del impacto, de la perplejidad como efecto en su psiquismo, sentimientos de incertidumbre, desamparo, fragilidad ante lo incontrolable, el bloqueo de la función representativa, la falla en el mecanismo subjetivante. Todo esto quiebra la capacidad de vivir la experiencia con sentido. Habrían sentido la impotencia, ¿no? La pérdida del estado de equilibrio en el cuerpo y en sus vínculos. Desesperanza, miedo, ¿no? Un miedo transmisible, ¿no? Se desencadenó un miedo en el país. Y era un miedo producto de una agresión de fuera, ¿no? No es el típico conflicto intrapsíquico con el que trabajamos. Pero al darle el enfoque psicoanalítico, también tuvimos muy en cuenta el entorno social y el conflicto, ¿no? Este fue un conflicto desencadenado, como llamábamos, por la mano del hombre, ¿no? No fue una cosa natural. Y eso lo engrandece en cuanto a la violencia. Durante el conflicto también los vínculos entre la comunidad no tuvieron la función de contención, transformación y transmisión, que son las funciones, ¿no?, de los vínculos comunitarios. Ni cada psique singular pudo contener, sostener y estructurar los conjuntos transsubjetivos. Las instituciones no cumplieron la función de protección, ni de regular las representaciones compartidas, las prohibiciones, los contratos estructurantes, los lugares y funciones intersubjetivos. Los sistemas imaginarios y simbólicos de las instituciones sociales no tenían capacidad, dado el frágil pacto social previamente existente que se diluía ante la violencia y el terror. Esas son palabras de Lucho Herrera. La víctima, léase la sociedad peruana y la singularidad de sus habitantes, se sintió en defensa. Todo esto lo digo porque me ponía yo en el lugar de cómo se encontraban los testimoniantes cuando eso les pasó y en todos los años que pasaron antes que pudieran testimoniar en la CBR y tuvieron esa capacidad de hacerlo, ¿no? Porque en la primera entrevista nosotros veíamos si la persona estaba en capacidad, no podíamos arriesgarlos, ¿no?, a más dolor o alguna reacción que no fuera buena para ellos. Al dar su testimonio, nombran, se apropian de las vivencias. Quien escucha puede ser vivenciado como continente. En paralelo con la presencia y escucha no obstructiva, pero visible, activa y permanente en la clínica, ¿no?, donde se encuentra la pérdida, se va construyendo algo nuevo, se reconoce que no hay retorno. La memoria, desde el enfoque de la CBR, es un proceso subjetivo para poder hacer nuestras las vivencias del pasado, las propias y las transmitidas, y darle sentido, resignificación, apropiarnos del pasado para pensar en un proyecto futuro, reconstruyendo identidades individuales y colectivas. Los trabajos de memoria se realizan en sociedades que están saliendo de periodos de violencia y trauma, donde ha habido violaciones a los derechos humanos. Recordemos que el paradigma de los derechos humanos son las víctimas y que esas comisiones de verdad y la justicia transicional, etcétera, son productos del desarrollo de los derechos humanos. O sea, las víctimas vienen a ser personas afectadas en sus derechos y en consecuencia en su subjetividad. Los procesos subjetivos de la memoria están anclados en experiencias y en marcas simbólicas y materiales. Se necesita agencia para elaborar el sentido del pasado
y activar procesos de transformación simbólica. La memoria opera entonces como un no olvido estructurante y organizador. Yo creo que voy a resumir un poco, ¿no? Pues me parece que pueden estar un poco cansados. Hablamos también de cómo es difícil y complejo construir memoria, ¿no? Porque hay que desocultar, me gusta esa palabra, ¿no? Aquello borrado, reprimido, ¿no? Que no se ha podido tolerar en la mente y se ha bloqueado, ¿no? De nuestro trabajo psicoanalítico aprendemos lo terrible que es la amnesia, ¿no? Cómo en la psique humana y en la sociedad esto es dañino porque se repite, ¿no? Esto ya creo que lo sabemos de más. La violencia social, que fue lo que vivimos, inscribe en la psique, penetrando en el aparato psíquico sin que tengamos control alguno sobre el ingreso, implantación y efectos. La Comisión de la Verdad postuló como misión extraer la experiencia que permita entender los fenómenos y los procesos que le dan origen. Teniendo perspectiva en el pasado y mirada al futuro, ¿no? Hay quienes, los teóricos de la memoria, dicen que si no hay mirada a futuro no hay memoria ni resiliencia. Además, la proyección a futuro tiene que ver con la implementación, en el mejor de los casos, ¿no? De programas reparadores, de desarrollo, de políticas públicas, que es lo que no hemos conseguido. La memoria colectiva es un proceso activo que transforma a las personas y al colectivo social. Con la recuperación de la memoria social de los hechos vividos, se pone en el plano público y en la agenda internacional también, porque los derechos humanos tienen cobertura fuera también. Un par de notas más. Una es que Hannah Arendt planteó que una memoria fecunda se abre a la sociedad, no queda aislada en el grupo que sufrió el perjuicio, porque al quedar aislada en el grupo, desaparece con el grupo. Ese fue el gran mérito de las audiencias, ¿no? De viajar por el país. Aunque también teníamos sedes en varias de las regiones, ¿no? Bueno, también acá hay una cosita medio polémica, pero que me parece interesante, que es que no hay memoria sino memorias, ¿no? Hay quienes dicen que es imposible que en una sociedad haya una sola memoria, porque depende de cómo los diversos grupos sociales se relacionan con el pasado, ¿no? Helin, que es una teórica importante de la memoria, dice que una sensibilidad especial se requiere para tener esa multiplicidad de memoria, ¿no? Comprender y explicar, dice, las perspectivas de las víctimas, pero también las de los victimarios. Yo me pregunto, ¿no? Si eso sería en el caso de una democracia, pero así de esas ideales, ¿no? Porque en ese caso serían memorias vivas, ¿no? Son propuestas de las personas con la posibilidad de alteridad, de diálogo, ¿no? Y reconocer pues que las disputas y los conflictos son parte de la sociedad, ¿no? Estamos lejos de eso. Entonces, me pregunto, ¿no? ¿Es porque somos una sociedad fragmentada, polarizada? ¿Es porque se denigra, se malversa lo investigado por la CBR? Desde antes que hubiera CBR ya había oposición. ¿Será que negarlo es no poder tener la capacidad de reacción hacia el dolor del otro? ¿Será que quienes
que habrá quienes sienten riesgo de ser desposeídos de privilegios que implican la exclusión del otro. Diría también que podría sentirse las conclusiones de la comisión, especialmente la que habla de la desigualdad extrema, como una denuncia implícita, ¿no? Y esos son resultados de la CBR. Entonces la oposición también va por ahí. Me hacía pensar también últimamente cuando hubo esta polémica con el apoyo que se daba a la ley de cine. Ustedes dirán qué tendrá que ver. A mí me hizo pensar en que el buen cine peruano que hay también presenta poblaciones marginadas, desposeídas, muy bien puestas artísticamente, y también eso puede sonar a denuncia. Entonces, mejor no lo veo. Y lo último es el desafío en la transmisión de la memoria, ¿no? También leyendo a los teóricos de la memoria, decían que sugieren, ¿no?, especialmente con la juventud, lo voy a leer para que sea más preciso, que se vincule el pasado con lo que les pasa a los jóvenes. Apelar a cuestiones del pasado para resolverlas del presente. Me pareció interesante. Ahí me quedo. Gracias. Muchas gracias. Sí. No hay ningún problema. Muchas gracias a ti, Diego. Bueno, vamos ahora a presentar a Giovanna Polarolo. Tengo una casi biografía, entonces voy a leer una parte de la biografía. Me parece que han colocado demasiado. Bueno, nació en Tacna, estudió literatura en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en literatura hispanoamericana por la Universidad Nacional de San Marcos y doctora en español por la Universidad de Ottawa. Ha publicado varios poemarios que ustedes van a seguramente a ir viendo poco a poco conforme vayan revisando las diferentes librerías de Lima, porque ya no tengo tiempo. Es interesante porque a fines de los 80 y los 90, estoy extrayendo solamente algunas partes, fue co-guionista de La Boca del Lobo, como se ha dicho ya acá anteriormente, que es la película esta, ¿no?, de Socos. 1988, exactamente, ¿no? Caídos del Cielo, 1990, entre otras películas. Como narradora ha publicado el libro de relatos Atado de Nervios, de 1999, la novela Dos veces por semana, de 2008 al 2015, ¿no? Toda la culpa la tiene Mario, 2016, y recientemente Matusalén, 2022. Un conjunto de relatos. En el área de la investigación académica ha publicado De aventurero a letrado, El discurso de Dávalos y Lisón, 2015, y Nuevas aproximaciones a viejas polémicas, cine y literatura, 2019, prepara el libro Tacna en tiempo de Chile, una investigación de los diversos discursos producidos a lo largo de los 49 años en los que Tacna estuvo bajo la soberanía de Chile, a fin de dar cuenta de dicho periodo más allá de las limitaciones de la historia oficial. Actualmente es directora de la maestría en escritura creativa y docente a tiempo completo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias por tu presencia. Adelante, por favor. Buenas noches. Muchas gracias creo que era innecesaria toda esa diversidad, o sea, lo que da cuenta de tantas cosas diferentes, que puede ser medio esquizofrénico acá entre psicoanalistas.
Yo estaba pensando, bueno, en realidad todo lo que he escuchado me ha parecido tan ilustrativo, tan interesante, porque mi posición frente a la, a, a la Comisión de la Verdad ha sido de escucha desde afuera. Em, Estaba atenta a lo que ocurría, pero no sabía no sé, lo que saben las personas que estuvieron trabajando dentro, como tú, no sé, tantas personas que están acá y Sofía, en fin, todos que fueron partícipes activos, ¿no? De todo eso. Yo estaba sentada en mi casa viendo las audiencias. Y de eso quiero hablar, ¿no? Porque no sé más que como una ciudadana, pero lo que he escuchado ahora me, me resulta muy sugerente por la impresión que he tenido leyendo este libro y recordando yo también 20 años atrás cuando todas las noches o en Canal N pasaban las audiencias y me ocurría esto que contó Sofía, que no creo que cambiara de un canal a otro y seguía como viendo una película, ¿no? Pero creo que tienes razón en ese comentario de la impresión que podía causar en las personas que estaban fuera de la experiencia em, directa con las víctimas, ¿no? Lo primero que siempre pensé que me costaba un poco en darme cuenta o entender por qué se llamaba Comisión de la Verdad. Y ahora que Manuel comentó qué verdad, qué verdad hay quienes hay quienes mienten, quienes han mentido ahí, o más que de verdad, buscar la verdad, es que la comisión buscaba testimonios, como lo has explicado, ¿no? Buscar testimonios de las víctimas, de la gente que padeció y que no mentía. Lo que, o sea, no tenían que mentir porque todos hemos visto las fosas, los muertos, los desaparecidos y nadie mentía ahí, ¿no? Lo que no he visto, excepto ese testimonio breve del policía que dice, puede ser que haya matado animales, que haya robado, pero bueno, era por necesidad. Pero aparte de eso, yo no he visto ningún militar, a un marino, a ninguno de los que lideraron esas terribles matanzas, que haya salido a decir, sí, yo lo hice. No sé, no lo he visto. Y entonces, por eso es que pienso que es son los testimonios de las víctimas y ahí no dudo, no dudo que digan la verdad, están diciendo la verdad. Por eso es que es la impresión que tengo y que sobre esa lectura es que quiero dar un testimonio yo también de mi lectura. Y es que voy a leer las conmociones, sobresaltos, miedos, dolor, compasión, y podría seguir enumerando sentimientos, afectos, emociones que me produjo la lectura de los testimonios publicados en Memorias de Dolor y Resiliencia. Solo puedo compararlos con los de un aluvión, un tsunami, un terremoto, como si estuviera ocurriendo, puro presente sin procesar, sin narración, como hace 20 años atrás, cuando veía y escuchaba las audiencias públicas frente al televisor, como si el tiempo no hubiera pasado, como si estuviera ocurriendo de nuevo,
una y otra vez, literal y metafóricamente. Quienes abrieron su corazón ante los miembros de la Comisión y el Perú entero hace 20 años, construyeron una narración surgida desde el recuerdo de los padecimientos que sufrieron pocos o muchos años atrás en ese entonces. Se enfrentaron a sus miedos, al miedo a recordar, porque recordar duele, lo sabemos, y recordar cuesta trabajo. La palabra oral o escrita ilumina la memoria en esa figura tan bonita que has mencionado, Sofía, de Benjamin, ¿no? Del ángel de Benjamin. Ilumina la memoria como un relámpago. Hace posible el relato del hecho traumático que ocurrió, que se vivió. En el momento de la pérdida, dice Kaufman, cito, por la intensidad y el impacto sorpresivo, algo se desprende del mundo sin, algo se desprende, perdón, algo se desprende, se me perdió, del mundo simbólico, queda sin representación, fin de cita, de manera que al doliente, continúa, le será difícil o imposible hablar de lo padecido, no se integrará la experiencia. La fuerza del acontecimiento produce un colapso de la comprensión, la instalación de un vacío o agujero en la capacidad de explicar lo ocurrido, fin de cita. Así, el evento traumático es reprimido o negado, lo sabemos, señala Jelling, y solo se registra tardíamente, después de pasado algún tiempo. El evento doloroso parece olvidado, se diluye y opaca, se silencia, pero reaparece una y otra vez, generándose así, explica, una fijación en ese pasado, cosa que ustedes los psicoanalistas lo saben muy bien. Y para eso, para cómo hacer para que no se repita, ella dice, se requiere trabajar, elaborar, incorporar memorias y recuerdos para no revivir y volver a actuar. Pensaba mientras leía, pienso, que esas emociones y afectos perturbadores que he comprobado, que he comparado con los de un tsunami o un terremoto, son señales de que como sociedad, como ya se ha dicho ahora varias veces, no hemos trabajado el trauma de los años del conflicto. Y pese a los esfuerzos de muchas personas, seguimos instalados en ese pasado, en ese permanente retorno. Todos los testimoniantes cumplieron su parte, recordaron, ni reprimieron ni negaron el trauma de las pérdidas, de las violencias e injusticias padecidas. Y todos pidieron, exigieron justicia, que se investigue, que los crímenes no queden impunes, que se los respete como ciudadanos y ciudadanas, todo lo que se ha dicho ya ahora, ¿no? Me preguntaba, ¿se habrá investigado, detenido, juzgado al policía que torturó desde su perversión? Y justo es el testimonio que vimos a la entonces niña Liz, de apenas 13 años, a la que hacía ir a la oficina todos los días para darle información sobre su madre, a decirle, no come, la golpean, ten paciencia, vuelve mañana. Y ella cree, pienso yo, ¿no? Como lectora, que era una buena persona, ese oficial era un torturador, ¿no? No era, quizá torturaba también a la madre, pero la torturaba a la hija, ¿no? Y lo dice allí, ¿no? O a los pobladores a quienes les mataron sus animales, o, en fin, podría seguir, ¿no? Eh, como dice Todorov, ¿no? Hay que aprender a recordar. Y yo digo, sí, la escritura, la palabra, el testimonio, ¿no? Oral, escrito, son buenos, la escritura es la palabra es una buena maestra, ¿no? Ilumina los vacíos, nos permite tomar distancia, aplacar los excesos, expresar el dolor, la frustración, la pena. Pero cuando se leen, se escuchan testimonios como los que contiene este libro, es como si estuviera ocurriendo de nuevo, una y otra vez. Y entonces digo, no es suficiente la palabra,
no ha sido, ¿no? Eh, em, como lo ha dicho Elena también, ¿no? Se vuelve, los reclamos siguen siendo los mismos, no han cambiado, no son Sendero, no son MRTA, son las víctimas y 20, 30 años después se sigue eh, eh, reclamando lo mismo, ¿no? Por eso, como se ha repetido varias veces, se requiere trabajar y yo digo, y no basta con narrar, ¿no? Mi propia palabra me parece insuficiente. Gracias. Una cuestión muy breve y muy puntual, ¿no? Toda esta idea de la dificultad que hay para que la verdad de la Comisión de la Verdad sea asumida por la población, me hace ser reconocida, ¿no? Sea posible mirar ese testimonio y no llorar y luego, bueno, pasar la página, me hace pensar en una cosa que es muy sabida, ¿no es cierto?, en el psicoanálisis y que descubre Freud en primera instancia. Freud se quejaba de sus pacientes en un momento, ¿no? Yo les doy la interpretación y no la toman, son malos pacientes. Pero luego descubre que no, que ese es el funcionamiento de la resistencia y formula un proceso por el cual acompañar al paciente a construir y reconocer esa verdad. Y un proceso que es largo y difícil, ¿no? Pero cuánto más difícil es ese proceso con una sociedad, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Isabel Maracina, soy argentina y he acompañado el trabajo de las Madres de Plaza de Mayo durante muchos años. Yo resido en Brasil, pero trabajé con ellas y estuve varios años trabajando dentro de la Universidad de las Madres en los congresos anuales que aparecían. Yo quería decir una cosa en relación a lo que tú dices, que queda como un enigma, ¿no? Porque, ¿qué pasa si nosotros sabemos del gran poder libertador de la palabra? ¿Por qué que al final esa palabra queda restricta, ¿no? Y yo pienso que es en parte, ¿no? El compañero estaba hablando de la resistencia, pero yo creo que hay que pensar que hay palabras y palabras. Hay palabras que están cargadas de reconocimiento social y de poder, y ellas son escuchadas. Generalmente las palabras de aquellos que no tienen reconocimiento social, que no tienen acceso al poder, son palabras frágiles y mudas. Entonces, creo que en muchos sentidos, trabajos como estos de la Comisión de la Verdad, ¿cierto?, precisan ser insistentes, como las madres hicieron hasta hoy todos los jueves en la plaza, porque si no, se diluyen, ¿cierto? Porque hay mucha dificultad en poder asumir que eso que se está viendo en la televisión y que fue maravilloso lo que ustedes están contando, no sabía esa parte, ¿cierto? Tiene que ver con mi carne también, ¿cierto? Porque lo que en general el poder hace es disociar, es dividir. No quería solo decir. Sí, por eso es que me parece tan importante, y lo tenía escrito, no lo dije, pero aprovecho, es la edición de este libro, porque eso se olvida, ¿no? Y de pronto vuelve y se requiere otra vez volverlo al presente porque nos está hablando, volverlo ahora porque ese pasado nos sigue hablando hoy, como si otra vez, ¿no? Como si no hubiera pasado el tiempo. Además hay tal vez que agregarle un elemento más a esto, ¿no? Es, para precisar un poco más la cuestión de la palabra. Yo solía conversar con algunos alumnos acerca de un escritor de muchos años atrás,
Coleridge, un escocés, que escribió una historia, ¿no? Era una especie de, digamos, prosa poética que se llama La historia de un viejo marino, un viejo marinero. El viejo marinero ha recorrido el mundo en su barco, ¿no? Ya está, le queda poco tiempo de vida, digamos, entonces antes de morir está recorriendo el mundo en su barco. Y llega después de mucho tiempo, después de recorrer y de pasar muchas aventuras y peripecias, algunas de ellas muy desagradables, otras no, y encuentra a sus viejos amigos y les dice, quiero contarles lo que he vivido. Y los amigos no le hacen caso. Entonces él les dice, por favor, déjenme contarles lo que he vivido. Además, si yo no les cuento lo que he vivido, mi corazón que está ardiendo por dentro va a explotar. La única manera de que no explote es que yo hable con alguien y le cuente lo que he vivido. Bueno, esa es la idea, creo yo. Es la idea de poder hablar, especialmente aquellos que nunca tuvieron la palabra, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, eso es fundamental, me parece, en lo que estamos ahora conversando, ¿no? Entonces, este libro, definitivamente es cierto, es fundamental, fundamental. Nos mete directamente en un problema que existe en el Perú desde siempre, ¿no? Desde siempre han existido en el Perú personas que no tenían la palabra y no la tuvieron, además. Ni siquiera tenían rostro, ¿no? Eran sin rostro. Como decían además los conquistadores, no tenían alma. Entonces, si no tenían alma, no tenían rostro, simplemente no existían. Ahora, creo yo, un texto como el que estamos ahora conversando, comentando, creo que precisamente nos hace sentir cuán existentes son, ¿no? Sí queda en pie la pregunta acerca de cuánto nos queda por hacer, definitivamente, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿no? Eso lo veremos. La cuestión de la resistencia es importante también, ¿no es cierto? La resistencia, al fin y al cabo, es como en la electricidad. Lo que sucede con el psicoanálisis, también sucede una cosa parecida a lo que pasa en la electricidad, ¿no? La electricidad funciona porque hay algo que se resiste a que funcione, ¿no? Entonces la resistencia es bien importante también, porque es parte del proceso humano de poder confrontarse con la verdad, confrontarse con lo que existe, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay muchísimo que hablar del asunto, creo yo, pero... Bueno, les agradecemos muchísimo haber compartido esta noche con todos nosotros, con todas nosotras, y los invitamos a quedarse un ratito a tomarnos un vino y a comer alguito que es tarde y va a caer muy bien. Así, y seguiremos pensando y trabajando juntos. Muchísimas gracias.